diversas universidades del Perú. Hablamos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad del Pacífico y entre otras entidades tanto públicas como privadas. Además, ha sido amicus curiae en los plenos casatorios civiles, hablamos del cuarto y noveno de la Corte Suprema, y en diversas ocasiones por el Pleno Nacional Jurisdiccional de las Cortes Superiores del Perú. Árbitro ad hoc y en las instituciones arbitrales más prestigiosas del país. Por último, es socio fundador del estudio Mejorada Abogados. Antes de poder iniciar con esta sesión, quisiera realizar algunas precisiones para nuestro público. En este caso, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. En caso desean realizar alguna consulta, estas serán absueltas al finalizar la sesión. Podrán dejar en la caja de comentarios o en su defecto levantar la mano para poder cederles la palabra. Con respecto a la asistencia, esta será pasada a las 8 de la noche, el cual tendrá habilitado de 8 a 8:20 para que se puedan registrar. Sin más que agregar, le daré el paso a nuestro ponente, quien el día de hoy estará disertando el tema de la prescripción adquisitiva entre coposeedores, un balance actual respecto del segundo pleno casatorio civil. Adelante, doctor Mejorada. Buenas noches. Muchas gracias al GEDI por la invitación. Siempre es un gusto participar en sus convocatorias. Lamento no haber podido estar presencialmente como era la idea original. Convenientes de agenda de último momento me lo han impedido. Pero bueno, tenemos felizmente la tecnología y los medios para poder igual llevar a cabo esta reunión, que espero sea provechosa. Voy a hablar unos minutos, no tantos, sobre el segundo pleno casatorio, que es lo que el GEDI me ha pedido que aborde. El grupo de estudios de derecho inmobiliario, a quien conozco de cerca desde hace muchísimos años, sin duda pues está permanentemente preocupado por el quehacer jurídico en materia inmobiliaria. Y aunque las cuestiones jurídicas de la prescripción entre coposeedores que nos trae a la reunión de hoy no se refiere exclusivamente a la situación de inmuebles, sino que operará también perfectamente respecto de muebles, el segundo pleno casatorio sí está referido a inmuebles, a una prescripción de inmuebles. Aunque, repito, los criterios que de ahí emanan podrían aplicarse también perfectamente al mundo mobiliario. Pero no es lo usual, más aún la práctica de recurrir a la prescripción como un mecanismo de adquisición de la propiedad de muebles no es lo usual. Es en el mundo inmobiliario donde estas figuras tienen mayor relevancia. No porque no se apliquen a los muebles, sino porque en los hechos resultan menos usadas estas figuras para el mundo de los muebles, siendo más bien práctica común en el ámbito inmobiliario. Y por eso es que al GEDI, entiendo, le interesa mucho que en sus cursos, estos de verano, que son ya tradicionales, se aborden estas cuestiones, ¿no? Y en particular aquellos que tienen que ver con los plenos, porque como todos seguramente sabemos, los plenos de la Corte Suprema son decisiones de enorme relevancia, tienen un carácter vinculante, del cual por supuesto los jueces de la República salirse si logran demostrar que el caso concreto que están conociendo tiene aspectos que se apartan de aquellos que dieron lugar al pleno, sí, y por supuesto otro pleno puede cambiar lo que en cada ocasión se ha establecido, pero en principio son vinculantes y esa habrá de ser la regla. Es decir, la reunión de los jueces supremos con ocasión de un pleno fija posición sobre determinada materia, de modo que en adelante, les guste o no, a los jueces de la República tendrán que aplicar ese criterio. Y eso tiene pues importancia, porque uno de los males más complejos de la vida jurídica nacional y de la
de las cosas que se ventilan a nivel judicial que impactan en la paz de la sociedad, en las predicciones de los negocios, en general en la vida privada, uno de esos males es la justamente impredictibilidad, ¿no? La sorpresa, los vaivenes en las decisiones de la Corte. A veces se resuelve de un modo, a veces se resuelve de otro, sobre un mismo tema. Una sala resuelve de una forma, otra sala de otra, en un corto periodo de tiempo, o a veces simultáneamente. O la Corte Suprema dice una cosa y las instancias inferiores se rebelan ante esa postura y hacen lo que les parece, ¿no? Cuando se fija un pleno, una reunión especial que da lugar a la decisión, lo que ahí se dice tiene que ser, salvo que, digo, en unos casos concretos encuentren los jueces de instancias inferiores o incluso las propias salas de la Corte, que aunque se parezca a aquello resuelto por el Pleno, el caso concreto que estuviesen conociendo pues no es exactamente igual y por eso encuentra alguna manera de apartarse. Pero no es eso, no es esa la regla, ¿no? La regla es que se debe cumplir lo que dice el Pleno. Y entonces a través de ellos, de los plenos, se logra la predictibilidad. Yo ya sé cómo es la cosa en adelante. Yo ya sé cómo es la cosa en adelante. Ya sé cómo van a resolver los jueces. Y entonces sobre esa base tomo decisiones de todo tipo. Sé que mi demanda va a tener tal resultado, que va a ser exitosa. ¿Y qué tengo que hacer para que lo sea? Ya lo sé, porque ya es predecible que en determinadas circunstancias, de posesión, por ejemplo, se va a poder llegar con éxito a la prescripción. O que no se va a poder llegar con éxito a la prescripción o a la cuestión que sea, porque ya un pleno ha establecido cómo son las cosas y la mía no calza ahí. Entonces yo ya sé, pero no voy a perder tiempo y años de litigio en un esfuerzo que al final no va a tener resultado. Entonces, yo creo que los plenos tienen ese mérito fundamental y que lo es independientemente de si en la decisión que adopta la Corte en estos plenos es o no acertada. Porque los juristas se llenan la boca diciendo que la Corte Suprema se ha equivocado en tal y cual pleno. Y bueno, por supuesto, las decisiones del pleno, como cualquier otra decisión del Poder Judicial, puede ser cuestionada, puede ser discutida, puede ser puesta en el debate de la academia, todo bien, ¿no? Pero el solo hecho de que ya se haya fijado un criterio que la hace predecible, ya es un valor, en mi opinión. O sea, yo soy pues un abogado de asesoría privada hace 35 años, así es que sé de lo que les estoy hablando. Es 1000 veces mejor saber cómo va a ser el resultado de mi causa antes de haberla iniciado incluso, aun cuando ese resultado yo crea que es injusto, que no me corresponde. Es mejor 1000 veces saberlo de antemano para planear una salida distinta a caminar por un sendero oscuro e incierto durante años para llegar al final y que me digan que no es así. O que a veces me digan que sí es así. 1000 veces es mejor la certeza. Porque los abogados entonces sabemos que ese no es el camino o ese sí es el camino y si no lo es, buscar otras alternativas, otras soluciones. Muy bien, entonces en esta materia, la del segundo pleno, pues se produjo una reunión, ¿no? Se produjo una reunión que dio lugar a una resolución del 23 de octubre del 2008, que se publicó el 22 de agosto del 2009, con un resultado de una audiencia que se dio en septiembre del 2008. Estas reuniones son reuniones donde a propósito de un caso concreto, de los miles que llegan a la Corte Suprema, se decide por la sala plena, ¿qué tal si hacemos un pleno sobre este tema? Ese tema es interesante y tenemos muchos casos sobre el particular. Sería bueno que con ocasión de ese caso concreto, de personas concretas que vienen de una sentencia de la Corte Superior concretas, hagamos un pleno. Entonces, a diferencia de una
vista de un proceso común y corriente de los miles que llegan a la Corte Suprema, no lo verán los 5 magistrados supremos de una sala, sino los verán todos los magistrados civiles de todas las salas disponibles. Entonces, todos van a producir una sentencia del caso concreto, porque el caso concreto tiene que resolverse, pero además van a fijar el criterio general, que es propiamente el precedente obligatorio que emana del Pleno. Entonces, en convocación de esa vista, porque todos saben, pues, perdonen si me explayo un poquitín en estos detalles medios domésticos, pero pues no sé si los participantes todos tienen experiencia en el trámite judicial, entonces pueden haber estudiantes, principalmente supongo acá, que no lo saben, ¿no? Entonces, convocada a la sesión del Pleno Civil que corresponda, y en esta ocasión se convocó para el 18 de septiembre del 2008, una sesión del Pleno para ver un caso concreto, en la idea de que a propósito de ese caso concreto se fijaran criterios sobre la prescripción a favor de coposeedores. Esa era la idea, ¿no? Pues se reúnen todos los vocales, invitan a unos profesores para que compartan sus ideas sobre el particular, ellos son los llamados amicus curia, y los eventos transcurren de la siguiente manera. Esta sala, integrada ya no por 5, sino por 10 o más jueces supremos, dependiendo de las salas que integran el Pleno, primero escuchan a las partes del expediente en particular que ha llegado a la sala, al Pleno de la Corte Suprema, porque hay un caso concreto de unas personas concretas con nombre y apellido, que son las que iniciaron un juicio que ha llegado ahí, y que claro, para buena o mala suerte de ellas, ha sido utilizada o ha sido señalada como ocasión de un pleno, ¿no? Entonces digo, claro, porque para buena o mala cosa, porque finalmente los abogados de esas partes van a asistir a esta reunión como lo haría cualquier abogado en una causa cualquiera, sino que pues en lugar de tener un informe oral ante 5 magistrados supremos, la va a tener ante una sala dorada, la sala de actos de la Corte Suprema, y ante 10 o más magistrados supremos. Entonces es una cosa más impactante. Pero esos van a ser las partes concretas y sus abogados que van a ir a hablar de su caso concreto, ¿no? Y los jueces supremos escuchan el caso concreto, hacen preguntas a los abogados de las partes concretas, y después de eso les dicen chau, y entran los amicus curia. Los amicus curia ya no van a hablar del caso concreto, los amicus curia van a hablar del tema que subyace al caso concreto, que es un tema que la propia sala ha identificado previamente y que les ha pedido a estos profesores, por eso, disertar, ¿no es cierto?, sobre el particular. Entonces intervienen los amicus curia, los supremos hacen las preguntas y luego se van a sus aposentos a reflexionar. Entonces, en el caso del segundo pleno, decía, la reunión esta ocurrió el 18 de septiembre del 2008. La sentencia se produce en agosto del 2009, o sea, casi un año después, ¿no? Miren, claro, la fecha de la sentencia publicada en agosto del 2009 le ponen fecha 23 de octubre del 2008, pero es obvio pues que el 23 de octubre del 2008 no había sentencia, ¿no? La sentencia se ha hecho en el 2009, días después de haberse publicado, previos de haberse publicado. Les ponen fecha del día de la vista o 2 días después para dar la apariencia formal de que han resuelto en ese momento. Porque qué cosa, se han tomado en escribir la sentencia de octubre del 2008 a agosto del 2008, un año para escribirla nomás. No, han estado debatiendo. Este fue el expediente 612-2003-1706. Curiosamente, el caso es uno en el que el reclamo planteado por 2 personas no prosperó. Es un reclamo de prescripción adquisitiva, es una demanda de prescripción adquisitiva planteado por 2 personas, el señor Rafael Yuncor y su hija Gladys Yuncor. Ellos plantean esta demanda en 2003, en el año 2003. ¿Por qué dicen que están poseyendo como propietarios los dos a la vez? Los dos a la vez.
Pero ellos pierden este proceso en todas las instancias. En todas las instancias. ¿Por qué? Porque consideran que Rafael Yuncor no es un poseedor como propietario, que ahora vamos a hablar de estos requisitos, y uno de ellos, de los requisitos para convertirse en propietario a través de la posesión, eso es la prescripción adquisitiva, es poseer como propietario. Y la razón por la cual se le niega este reclamo, o se niega a atender al reclamo de Yuncor, es porque Yuncor hasta el año 2000 había reconocido que el inmueble no era suyo. Él pagaba una renta a los propietarios, a los verdaderos. Por tanto, pues no podía quien paga una renta decir que se está comportando como propietario, porque los propietarios no pagan renta. Los propietarios reciben renta, pero no las pagan. Entonces, Yuncor comete una torpeza gigantesca en 2003 al creer por asomo que por el hecho de que en efecto había estado en ese inmueble por muchísimos años, de hecho había estado físicamente ahí desde el año 43, 53, 63, 73, 83, 93, 2003, 60 años. Sí, pues, pero en el año 2000 nomás, cuando lo intentaron desalojar, llegó a un acuerdo con el propietario y dijo, es verdad, yo no soy el dueño, te pago la renta, déjame estar acá. Entonces Yuncor no había ganado por prescripción, ni hablar. Y las cortes, y perdón, tanto el juzgado de primera instancia como la corte se lo hicieron saber. Y cuando esto llega al pleno, entonces, ¿por qué llega al pleno si era una cosa tan sencilla? Donde Yuncor no iba a ganar por prescripción jamás. Es Yuncor quien plantea el recurso ante la Corte Suprema, porque él pierde en primera instancia, pierde en segunda instancia, y él va a la Corte señalando que pues no se había considerado la posesión de su propia hija, que también ocupaba el bien con él, ¿no? Y es eso lo que despertó la curiosidad de los magistrados supremos cuando decidieron usar este expediente para evaluar la posibilidad de una prescripción a partir de coposeedores, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso concreto, tanto el juez de primera instancia como la Corte Superior dijeron, Yuncor, tú no tienes posibilidad de ganar la prescripción porque tú has reconocido la propiedad ajena y no tienes, pues, un comportamiento como propietario, ¿no? Pero Gladys, que es la hija, ella dice, no, pero no se ha considerado mi posesión, yo también estoy acá, ¿no? Y entonces es eso lo que envía del recurso de casación, que es lo que lleva el tema a la Corte Suprema, amerita que la Corte Suprema diga, esto me parece estar interesante. La verdad es que a mí no me pareció que el caso fuera interesante, pero la Corte pues creyó que sí, y por eso abrió el espacio del Pleno para discutirlo, ¿no? Pero la Corte rechazó también la demanda de Yuncor y de Gladys, y dijo que no había comportamiento como propietario. Pero no obstante eso, que es la parte en la que se resuelve el caso concreto, dice, pues ya estamos acá, así que hablemos de la prescripción adquisitiva, hablemos de la prescripción entre coposeedores como una figura legal y establezcamos un precedente. Entonces, ¿qué resolvió la Corte Suprema en su sentencia? En la sentencia que se publicó en agosto de 2009. Bueno, resolvió el rechazo al recurso interpuesto por Gladys Yuncor, la hija de quien estuvo ahí hacía 60 años, y que junto con su padre interpusieron la demanda juntos. No casaron la resolución y hicieron que la de la Corte que rechaza la prescripción se mantenga. Y estableció como doctrina jurisprudencial, o sea, como precedente, una interpretación del artículo 950 del Código Civil sobre prescripción adquisitiva de inmuebles, que dice que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usufructuar, puesto que de ver amparada su pretensión devendrán en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Vamos a establecer como precedente que si hay dos coposeedores que poseen igual y cumplen los requisitos del 950, que son los requisitos de la prescripción, pues se convertirán en coposeedores. Ese es el precedente, que, repito, no me parece que tuviese mayor relevancia. Vamos a volver en unos minutos sobre las razones
por las cuales se rechazaron las demandas de Juncker y de su hija, que afirmaban desde el inicio de la misma, de la demanda, el haber sido coposeedores, ¿no? Por eso es que se abre esta cuestión. Pero se rechaza la demanda por, como dije, entre otras razones, el que se consideró que no había un comportamiento idóneo para la prescripción, un comportamiento como propietario, ¿no? Pero también hay razonamientos de la Corte sobre la hija y la posesión de la hija, y la evaluaron, es decir, vieron si ella también o ella había poseído como dueña o no, en tanto que había poseído como hija de Juncker, ¿no? Entonces esa parte del análisis también puede ser interesante como tema que ahora en estos minutos voy a tratar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los grandes asuntos previos a las cuestiones puntuales que la sentencia del segundo pleno suscita? Pues la posesión que conduce a la propiedad. Eso es prescripción adquisitiva. La posesión que conduce a la propiedad. La posesión puede convertir al ocupante de un bien en dueño del mismo, aunque no haya recibido un título del dueño, del propietario ordinario. Sí, justamente eso es la prescripción. Un poseedor no propietario se convierte en dueño al cumplir ciertos requisitos señalados en el artículo 950. Poseer como dueño, poseer de manera pacífica, poseer de manera pública y continua por el plazo señalado en la ley. 10 años y 5 para los inmuebles. 10 si es que el poseedor sabía que el bien no era suyo, 5 si creía que el bien era suyo. Poseer como dueño significa no una cuestión subjetiva, espiritual, yo creo en mi corazón que soy el dueño, no, es actuar como dueño. De hecho, el poseedor de mala fe sabe que no es dueño, pero actúa como si lo fuera, ¿no? Y una de las cosas más dramáticas en términos de este requisito es obviamente el comportamiento soberano del poseedor. El soberano significa que el poseedor no reconoce a nadie más, porque si él actúa como dueño, significa pues que él no puede entender a nadie más que a él mismo como titular de ese bien. Bastaría que este poseedor reconozca de algún modo en otro esa propiedad para que ya no esté actuando como si fuera propietario. Si yo soy propietario, no le pago renta pues a otra persona, porque yo le pago renta a otra persona cuando yo creo que yo soy arrendatario, cuando yo soy una persona de una posesión inmediata, no un poseedor pleno como sería un poseedor a título de propiedad. Eso es poseer como propietario. Poseer de manera pacífica significa pues que esta ocupación no media violencia mientras transcurre, ¿no? No hay actos de altercados que afecten la creencia del mercado de que estamos ante el dueño. El que posee como dueño y de manera pública debe ser percibido por el resto como el propietario, por lo menos en apariencia. De manera continua significa que estos 10 años o 5 tienen que darse pues sin intervalos, sin quiebres, sino de un solo tiro, 10 años o 5. Como propietario, pacífica, pública y continua. Muy bien. Y producidos esos hechos, se convierte al poseedor en propietario del bien. Ahora, la sentencia de la Corte de la que nos ocupamos, el segundo pleno casatorio, como la Corte, creo yo no fui amicus curiae de esa, yo fui amicus curiae de otras dos, pero de esa no. La Corte entiendo que se da cuenta que el expediente era muy malo, porque era un expediente bien soso, pero ya estaba convocada, ¿no? Y entonces el razonamiento de los considerandos de la sala profundiza en aspectos que no merecían ser profundizados de cara al expediente. Y entonces hay todo un desarrollo muy interesante de lo que es la prescripción adquisitiva y su razón de ser, con abundantes citas a la doctrina española. Ese recurso a la doctrina española es comprensible, pero peligroso,
porque, comprensible digo, porque por razón del idioma, pues está más a la mano que buscar doctrina o sustento dogmático de otras fuentes, ¿no? Y peligroso porque cuando uno invoca una doctrina, tiene que tener en cuenta que ella proviene de un sistema legal cuya base jurídica puede no ser la misma a la que queremos llevar esa doctrina. Entonces, en materia de propiedad y de la evaluación de los fundamentos de las figuras legales que justifican situaciones extremas como la prescripción, es obvio que los presupuestos de la figura tienen que ser mirados en el régimen legal y su base constitucional, o si queremos importar opiniones para hacer más sólida la nuestra, deben ser opiniones que reposen en sustentos institucionales semejantes o iguales al nuestro. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que la prescripción adquisitiva está en el Código Civil, por supuesto, en el artículo 950 y siguientes, pero es una figura del Código Civil del año 84. Y esta figura acompaña a la Constitución del 79, que es una constitución intervencionista, socialista, ciertamente un desastre en términos económicos, y que precisamente por esa razón sufrió en esa materia un cambio radical para la Constitución del 93. Y entonces el rol de los propietarios y el tratamiento de la propiedad en la Constitución del 79 es pues distinto al tratamiento de la propiedad en la Constitución del 93. Luego, la prescripción, que es una figura a través de la cual a alguien se le quita la propiedad, no puede tener el mismo alcance en la interpretación y su fundamento que tenía cuando se lee la cosa en el escenario de la Constitución del 79 que cuando se le lee en el escenario de la Constitución del 93. Obviamente. En la Constitución del 79 el propietario es prácticamente un obligado, porque ese es el sentir filosófico de las constituciones intervencionistas, socialistas. Un propietario que está sometido al interés de la sociedad. A lo que prima es el interés de la sociedad por encima del interés del propietario. Y que eso debe ser así y que no debe ofender a nadie porque al fin y al cabo los propietarios no son la pieza clave de las economías en ese tipo de constitución. Así es que un propietario se sienta amenazado de que va a perder la propiedad o de que la pierde con facilidad, no es un problema, porque finalmente los propietarios no sostienen la economía. Los que sostienen la economía son las empresas del Estado o el Estado, ¿no? Esas son las economías socialistas intervencionistas. Y las que, por cierto, nos llevaron a la ruina total. En cambio, en la Constitución del 93, el rol del propietario es crucial, porque todos los recursos de la nación son producto de la decisión de los propietarios, de los negocios que realizan los propietarios, de las adquisiciones, de las transferencias, de los contratos que realizan los propietarios. Y entonces la protección al propietario es clave, porque si el propietario de la Constitución del 93 no siente esa protección, pues no realiza esos negocios que son los que generan los recursos. Y si esos recursos no se generan, pues no hay recursos porque nadie más los produce. No hay empresas del Estado, no hay Estado que realice actividad económica. Dígame pues entonces si no es el fundamento de una figura que ataca la propiedad diferente si se le lee al amparo de las opiniones que se sostienen en la Constitución del 79, diferente al fundamento que se encuentra en las opiniones que se sostienen en una propiedad que emana de la Constitución del 93. Obviamente son diferentes. O sea, lean ustedes a Enrique Bernales elogiando la Constitución del 79 y sus alcances, y lean ustedes al mismo Enrique Bernales en sus comentarios a la Constitución del 93. Enrique Bernales era un socialista, pero era sobre todo un intelectual serio, ¿no? Entonces, su apego por las tesis socialistas hacía que leyera la Constitución del 79, pues contento,
porque creía que ese era el camino del desarrollo, ¿no? Y le daba a la propiedad en sus libros Derecho y Sociedad Política que escribió ya no me acuerdo con quién escribió el libro famoso de Enrique Bernales, no sé si con Pancho de Iguren, no me acuerdo, pero en esos comentarios concuerdan en que la propiedad pues está protegida, pero no tanto, ¿no? Porque es el Estado quien se ocupa. Pero cuando comentan ya en la versión de la Constitución 79, enojados porque la Constitución 93 es ajeno a su pensamiento político, pues sin embargo reconocen también que el tratamiento es diverso. Muy bien, y aquí viene todo este cuento cuando estamos hablando de la prescripción y del segundo pleno. Que el pleno está lleno de doctrina española que comenta la Constitución española del 78, que es la madre de la Constitución del 79, ¿no? O sea, una Constitución socialista. Entonces, toda la doctrina española que interpreta la propiedad es pues una doctrina impertinente para la Constitución peruana del 93. Calza perfecto con lo que haya sucedido en la propiedad del 79 al 93, pero no la del 93 en adelante. Sin embargo, en una sentencia de 2018, que es la que venimos comentando, perdón, de 2008, o sea, que se da al amparo ya de la Constitución 93, sus fundamentos en términos de la prescripción y de para qué sirve la prescripción y de cuáles son sus propósitos, es un fundamento impertinente. Porque dice que, por ejemplo, entre otras cosas, algo que me resulta impactante, es que la Corte Suprema dice en un pleno, considerando concreto, que conforme a toda esta doctrina, la prescripción es un castigo al propietario. Es un castigo al propietario, que desatento del bien se desentiende y entonces entra un poseedor y hay que castigar al propietario ausente y hay que premiar al ocupante ajeno, de lo ajeno. Esa afirmación puede ser traducida en términos siguientes. La tierra es de quien la trabaja. Expresión de Plazuela del dictador Velasco en los años 60 como justificación de la expropiación con fines de reforma agraria. Todo muy lindo, si a ustedes les parece que lo es, pero en el ámbito de una dictadura, que fue la de Velasco, o si se quiere, de un régimen institucional y democrático del 79 al 93, pero no del 93 en adelante, indudablemente. Bueno, entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? ¿Que la prescripción es inconstitucional? ¿Eso está queriendo decir este profesor Mejorada? No. Yo creo que la Constitución tiene sustento constitucional, pero tiene propósitos distintos a las de premiar a unos y castigar a otros. Ese no es su propósito. Ese sentido de castigo-premio es un sentido socialista, es un sentido intervencionista, dirigista. El Estado es el que orienta la economía del país y dice, tú mereces la propiedad, tú no la mereces. Es el Estado ordenador, el gran director, todo lo cual fue expulsado del régimen constitucional en el año 93. Entonces, ¿cuál es el sustento de la prescripción? Tiene sustento. La prescripción sirve para probar la propiedad. Entonces, a través de este mecanismo que convierte a las personas en propietarias, por efectos de la posesión, se resuelve un gran problema, un problema muy serio, que es ¿cuál? La prueba de la propiedad. ¿Cómo probamos la propiedad los dueños que queremos transferir nuestros bienes de cara al mercado, que obviamente quiere que probemos que somos los dueños para poder comprarnos, ¿no es cierto?, y pagarnos el precio correcto? ¿Cómo lo probamos? Ustedes dirán, pero eso es muy sencillo, pues con tu contrato, con tu registro público. No, es que no es el caso de este evento, porque además los tiempos se nos acaban. Pero las pruebas, pues, que emanan de los papeles no son suficientes. Porque el registro público se equivoca, porque el registro público no convalida contratos que puedan ser nulos, porque el registro público no es obligatorio, porque el registro público no registra las propiedades de todos los propietarios, ni los propietarios actuales. Hay predios que nunca se han registrado en el Perú, unos que se han registrado, pero que la partida no está a nombre del dueño actual, sino a nombre de generaciones previas porque no se pusieron al día. Entonces,
que yo tenga una partida a nombre mío no significa realmente que yo sea el dueño. Y aún si no tuviera escrito el derecho y tuviera contratos, papeles, así, que dicen que soy yo el dueño, pues no son determinantes, porque para ser yo propietario y probarlo, tendría que probar que el que me vendió también lo era y que el que le vendió a él también lo era. Eso se llama prueba diabólica, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos los abogados en la práctica? Cuando un cliente dice, quiero comprar, usted garantíceme que este vendedor es el dueño. Por supuesto, estudiamos los papeles, pero los papeles no son siempre certeros por lo que acabo de decir. Y entonces lo que hacemos es estudiar la posesión. Le decimos al vendedor, quien puede decir que él es el dueño porque tiene papeles, ¿no? Está bien, lo que él diga. Pero lo que le preguntamos a él en realidad, lo contundente es, ¿usted está en posesión? Sí. ¿Y está en posesión hace 10 años, usted solo o sumado los plazos de quien le transfirieron a usted? Sí. Acá está, quiero ver las pruebas de la posesión. ¿Por qué? Si él tiene su título y los documentos como dueño, ¿para qué quiero yo verificar la posesión? Porque la conclusión a la que llegamos los abogados en este análisis es la siguiente. Parece ser que este vendedor es el dueño, porque está inscrito a su nombre, porque la municipalidad está inscrito a su nombre también, porque tiene documentos y tal. Todo bien, pero yo no sé pues, si esos contratos podrían haber sido nulos, si en alguno de esos negocios me dio una intimidación que yo no puedo conocer, qué sé yo, ¿no? Pero lo que yo sí puedo verificar es la posesión actual y la que se ha dado en los últimos años para decir que en el peor de los casos, si los documentos o los títulos que se me ponen a la vista resultan no ser suficientes para la propiedad que estoy intentando verificar, la posesión, que sí puedo verificar con toda certeza, porque es una verificación pues, material, física, ¿no? Habría dado lugar, en todo caso, a la adquisición por prescripción. Entonces, el mercado utiliza la prescripción como un medio de prueba, como un candado que confirma que estoy comprando bien. Porque de otro modo, los papeles nunca son del todo seguros sobre si mi compra es correcta. Nunca son del todo seguros. Pero a través de la posesión, tal seguridad sí se alcanza. A través de la posesión. Ese es su rol. Ese es su rol. Y entonces, en lugar de leer a un profesor que escribe en 1980, 1990, que además en el caso español se siguen refiriendo a la misma constitución socialista, y nosotros ya no la tenemos felizmente, no se trata de autores más modernos o más antiguos, ¿no? Uno podría leer a Yocerrán, que escribió en 1950, y encontrará que para el derecho francés el fundamento de la prescripción es la prueba de la propiedad. Porque Yocerrán se refiere a la Constitución francesa, se refiere a una economía liberal francesa, ¿no? Que le da este rol a la prescripción. Ahora, no es porque lo dice Yocerrán, en realidad, pero me refiero a que el contexto institucional francés es más próximo al nuestro, a pesar de su distancia temporal, que el español, que no obstante ser más cercano en tiempos, es más lejano en contenido y en fundamento. Entonces es muy importante. Sin embargo, ustedes van a encontrar en el segundo pleno afirmaciones como esta, ¿no? De que son sobrecogedoras, ¿no? Es como, repito, leer la tierra de quien la trabaja, ¿no? En palabras de la sala plena civil de la Corte Suprema. Claro, en la decisión del segundo pleno no está inmiscuido esta cuestión, no fue una decisión ni en caso concreto, ni en el precedente que se aprobó, una cuestión que tenga que ver con el fundamento, ¿no? Pero como pues, la Corte tenía que hablar del fundamento, porque no tenía mucho de qué otra cosa que hablar, ahí aparece, ¿no? Y es, repito, interesante. Entonces, vamos cerrando ideas de lo que compete a esta cuestión, y la Corte Suprema dice, en los fundamentos de por qué hay que rechazar el recurso de casación,
dice que si bien Rafael Yuncor, el demandante papá con su hija, pero refiriéndose al papá, es un poseedor del inmueble, indudablemente ha estado ahí, es un poseedor, pues está ahí, ¿no? Dice, es un poseedor inmediato, pues reconoce una posesión superior a la de él, al haber aceptado su condición de arrendatario, y la aceptó en el 2001, y en el 2000, y en el 2003 presenta su prescripción. No. Un arrendatario puede revelarse, es verdad, quizás sea ocasión considerando 57 de la sentencia, para dar cuenta de que eso es verdad, pero un arrendatario puede rebelarse. No fue el caso de Yuncor, porque Yuncor reconoció que era arrendatario y pagó una renta. Pero un arrendatario, me refiero a una persona que ha celebrado el contrato de arrendamiento, puede no pagar la renta, dejar de pagar la renta, convertirse en un rebelde, en un revolucionario, en un alzarse en armas, como está ahora en el tapete del juicio presidencial. Y decirle al propietario, no te pago nada, yo soy el poseedor acá pleno. Pero ¿cómo? Si tú eres un arrendatario, bueno, demándame, pero yo ya me puse firme. Entonces, ¿puede un arrendatario rebelarse, renunciar, repudiar su propia condición de arrendatario? Sí. Y entonces podría hacer de ese comportamiento un comportamiento posesorio con miras a la prescripción, sí, y podrá completar plazos, siempre que en el camino el propietario no le mete una demanda, con lo cual corta los plazos, ¿no? Pero que puede comportarse como propietario, puede. En cuanto a la hija, dice la Corte Suprema, ella no tiene la calidad de poseedora, toda vez que viene ocupando el inmueble en virtud de la extensión del derecho de uso del que goza su señor padre, en mérito de lo expuesto en el 1028 del Código Civil. 1028 es una norma del derecho de uso, y dice que el derecho de uso puede, el titular de ese derecho, extenderlo a sus familiares, ¿no? Entonces, si Yuncor tenía el uso por el arrendamiento, y por esa vía le hizo gozar a su hija de ese mismo derecho, dice la Corte que entonces ella no tenía calidad de poseedora. La cuestión es que la señora no viene poseyendo como propietaria. Bueno, no viene poseyendo como propietaria, pero viene poseyendo, al igual que Yuncor, como poseedora inmediata, ¿no? O sea, en realidad la afirmación de la Corte en este considerando, también 57, de que no tiene la calidad de poseedora no es correcta. Sí es poseedora, solo que no es poseedora como propietaria, al igual que Yuncor, ¿no? Porque ella extiende su condición jurídica de poseedora a la de su propio padre. Ya, eso es en circunstancias normales nuevamente, pero también podría ocurrir que mi padre paga la renta, ¿no? Pero él no está en el inmueble. Y yo, que soy su hijo y que entré a poseer como una extensión del derecho de él, también repudie ese uso, que es una posesión inmediata, y me comience a poseer como propietario de manera directa y sin reconocer a nadie más. Eso podría ocurrir. Eso no ocurrió en el caso de Yuncor y su hija, pero podría ocurrir. Entonces acá hay unos temas, que son 6, que quisiera ir resumiendo, que emanan de esta sentencia del segundo pleno, ya para ir finalizando mi intervención. En primer lugar, el fundamento de la prescripción que acabo de explicar. En segundo lugar, la capacidad para poseer, que nos lleva a la cuestión de si los hijos o incluso los menores en particular pueden ganar por prescripción. A ver, de modo general, los menores de edad pueden, por supuesto, ganar por prescripción en la medida que puedan poseer. ¿Y pueden poseer? Sí, pueden poseer. Los menores pueden poseer, porque la posesión es un reflejo de la propiedad. Y si un menor puede ser propietario, pues puede tener comportamientos de propietario en la medida que tal comportamiento evidencie esa condición, que es una condición material, ¿no? A este se le ve como si fuera dueño. Y en esa medida, ese comportamiento como propietario puede conducir a una persona a la propiedad. Ahora, esa apariencia de comportamiento como propietario, pues como es una apariencia sobre la base de lo que se percibe, de lo que uno aprecia,
cuando se trata de menores, habrá que tener en cuenta las características del bien para que el comportamiento del cual hablemos se adecue a su condición de menor que se aprecia en la apariencia, ¿no? Porque claro, yo puedo ver a un menor de 10 años en una bicicleta y yo digo, en el parque, digo, ese niño es el dueño de la bicicleta. Pero de repente no es el dueño de la bicicleta, se la ha afanado, se la ha choreado. Y sin embargo la está poseyendo. ¿Podrá ese menor adquirir por prescripción esa bicicleta al cabo de 4 años, que es la prescripción larga para los muebles? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero es un menor, no importa, los menores pueden ser propietarios. Y así de sus juguetes, de la laptop, del iPad, del Play, en fin, por supuesto. Pero claro, no es lo mismo pues que yo aprecie eso a que yo aprecie un menor subido en un microbús, ¿no es cierto?, sentado en el volante, haciendo el juego de la mague con el timón y los cambios, ¿no? Esa no es una posesión, porque el comportamiento no revela, no aparenta titularidad alguna. Ahora, ¿qué sucede cuando los padres que son poseedores de un bien y digamos que lo están haciendo de cara a la prescripción, tienen a sus menores acompañándolos en esta empresa, ¿no? Ahí mi esposa y yo, digamos, vamos a meternos a un afán de convertirnos en dueños de un predio que no es nuestro y lo vamos a comenzar a poseer, lo estamos haciendo y llevamos a este emprendimiento a nuestros hijos menores. Cuando se cumple el plazo y demande yo la prescripción a favor de mi esposa y mío, ¿voy a comprender en el derecho ganado a mis hijos? No, porque mis hijos, en tanto están conmigo, bajo mi custodia y mi control, aunque yo admita su presencia en el lugar y eso les da posesión también a ellos, ellos están en una relación de dependencia respecto de mí, ¿no? Cuando digo dependencia no me refiero a la figura del servidor de la posesión. Mis hijos no son los guardianes, los guachimanes del predio. Poseen el mismo inmueble que yo, pero lo hacen como una derivación de mi derecho o de mi aparente derecho. En otras palabras, son poseedores inmediatos respecto de mí, ¿no? Esa es otra razón por la cual Juncker y su hija pues no iban a ganar por prescripción nunca, porque la hija, primero, mientras fue menor, no podía haber prescrito un inmueble, ¿no? Un predio. Ya. Pero luego que fue mayor, por el hecho de que vivía en la casa a la que Juncker padre le permitía estar, esa era una aceptación que le daba a ella la condición de inmediata respecto de Juncker papá. Así que no tenía esta capacidad para poder adquirir por prescripción. Tercer tema que acabo de abordar, estoy leyendo una lista de temas que tengo yo prediseñado para las conferencias que dicto en relación al segundo pleno. Es esta diferencia entre el poseedor y servidor de la posesión, ¿no? El servidor es el vigilante, el depositario, el custodio, ¿no? Pero la persona que vive conmigo, mis hijos, no son servidores, pues, son poseedores inmediatos respecto de mí, ¿no? Y yo acepto su presencia pues porque son mis hijos, ¿no? Pero ellos no deciden nada, yo instruyo, yo decido. Ahora, esto es así porque son mis hijos. No, estoy describiendo una situación común y corriente, pero puede ocurrir que yo le diga ahora mismo a mi hijo, que ya tiene 18 años, oye, ¿por qué no nos metemos a adquirir por prescripción esta casa de la esquina que le he visto abandonada? Hay que meternos, ¿no? Total, la Corte Suprema dice que esto premia la viveza de los poseedores y castiga a los propietarios ausentes. Así que hay que meternos. Y entonces nos metemos los dos, padre e hijo. Pero en esta empresa de la que les estoy hablando, pues obviamente no entramos en calidad de dependencia familiar, entramos como socios, entramos los dos a hacer esta ganancia. Entonces no es por ser padre e hijo, es por la manera como a partir de esa relación normalmente se genera una situación de dependencia, especialmente cuando son menores. Homogeneidad como requisito de la coposesión. Claro, porque la Corte ha dicho que el precedente es que si hay más de un poseedor que ocupa un mismo bien, adquirirán por prescripción siempre que sus posesiones sean homogéneas.
Bueno, claro, pues todas tienen que ser la de los coposeedores que actúan para este fin, o sea, las personas que están a la vez poseyendo el bien de manera conjunta, tienen que poseerlo como propietarios, todos, ¿no? Y no uno como propietario y el otro como arrendatario, ¿no? No poseerlo de la misma manera. Acá está, miren, me había olvidado que yo tengo anotada el significado del derecho a la prescripción, esto que les hablé, este sentido preocupante, está en los fundamentos 41 y 42. De la sentencia, ¿ya? ...41 y 42 de la sentencia para el fundamento de la prescripción, la tierra es de quien la trabaja. Peligroso. Sobre cómo hay que actuar para poseer en los fundamentos 26 y 27 de la sentencia. Cómo es que hay que ejercer esa posesión de cara a la prescripción. También la sentencia se ocupa de distinguir entre el poseedor y el servidor en el fundamento 35. Y en relación a la homogeneidad, que es un dato que utilizando esa palabra se incorpora en el precedente, dice el fundamento 30. Es importante destacar la exigencia de la existencia de una misma situación de posesión para que llegue a constituirse una coposesión, ya que ello evidencia que insoslayablemente debe existir homogeneidad en la forma en que las personas que postulan ser reconocidas como coposeedores accedieron a dicha situación. En consecuencia, no existirá coposesión en aquellos casos en que dos o más personas ocupen físicamente el bien, pero el origen de la particular situación de cada uno de ellos sea diverso. Cuidado con eso, ¿no? Porque el origen puede ser distinto. Yo puedo haber entrado a poseer, por ejemplo, porque tenía un arrendamiento que venció y ya me quedé. Y ya estando dentro, llamo a un amigo y le digo, vente acá que vamos a coposeer. Entonces, el origen mío de haber ingresado es un arrendamiento vencido y el del amigo que llega es el de una incorporación unilateral. El origen no tiene que ser el mismo, pero sí la manera como se produce el comportamiento. En este contexto, dice siempre el considerando 30, se verifica que no existe impedimento alguno en nuestro ordenamiento para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usufructuar, puesto que la institución jurídica que de ellos se originaría sería la copropiedad. Se hace especial referencia a la homogeneidad de las posesiones para poder usufructuar. Dado que de otro modo, si las posesiones son de calidades diferentes, obviamente no se puede decir que hay coposesión. Esa es otra cosa diferente. En el primer párrafo del considerando 30 dice que tiene que haber coposesión en aquellos casos en que dos o más personas ocupen físicamente un bien, pero el origen de la particular situación de cada uno de ellos sea diverso, no habrá homogeneidad. Eso no es verdad. La homogeneidad no es cómo entraron a poseer, no es que tienen que haber entrado de la manito y en virtud del mismo evento. Puedes haber entrado por eventos diferentes o de manera concertada, pero eso no importa cómo hayan empezado o el origen de la posesión, sino que ya puestos ahí, de cara a adquirir por prescripción, los dos tienen que actuar de manera homogénea. Los dos tienen que actuar de manera como propietarios, los dos de manera pública, los dos de manera pacífica, los dos de manera continua por el mismo periodo. Homogénea. ¿Ya? El fundamento 45 y 54 se refieren al reconocimiento de la propiedad como una conducta, todo esto ya lo hablamos hace un rato, pues, ¿no? Como una conducta que claramente no calza, no califica para ser considerada como una posesión a título de propiedad. Quien dice ser poseedor como propietario no puede, pues, reconocer la propiedad de otro, ¿no? Como hizo Juncker. El derecho al uso extendido que tienen los familiares, también la sentencia se ocupa de ellos en los artículos 32, consideran los 38, 39 y 57, en los términos que acabo de explicar sobre el artículo 1028. ¿No?
Sobre esto dice el 39, especialmente llama la atención. Señala, dice que los derechos de uso de habitación se extienden a la familia del usuario, de lo que emerge que en el caso de una familia, el hecho de otorgarse el uso de habitación de un inmueble a los cónyuges implica que tal derecho se extiende a los hijos de esto, ¿sí? Siendo inútil exigir que los mismos sean menores de edad o no, puesto que esto es consecuencia del derecho otorgado a los padres, por lo que los hijos entran a habitar conjuntamente en el inmueble. No ha hecho nada. Bueno, listo. Esos son los elementos que emanan de la sentencia. Ahora, yo creo que la sentencia, que, vamos, lo he dicho siempre, parece que no merecía un pleno, porque ¿acaso a alguien se le habría ocurrido que en caso de más de un poseedor eso no dé lugar a la prescripción? O sea, que la prescripción solo funcione cuando hay un poseedor a la vez. No, pues eso habría sido una tontería, ¿no? Es obvio que si hay más de un poseedor, puede haber una prescripción que dé lugar a la copropiedad como consecuencia de la misma. Eso parece obvio, ¿no? Y que obvio también es que las posesiones que ejercen los que obtienen este beneficio deben ser pues del mismo grado, ¿no? Obvio también. Ya, a lo que llama la Corte homogéneas. Pero a mí me parece que es interesante complicarnos la vida un poquito para convertirlo en interesante, lo que ya no es tanto, y preguntarnos de si los coposeedores que hacen este comportamiento por los 10 años pueden tener una posición homogénea, pero no del mismo significado económico. Porque fíjense, para ganar por prescripción estos coposeedores, entre otras cosas, tienen que pagar los impuestos a la propiedad. Eso es comportarse como propietario. La Corte Suprema ha dicho 1000 veces que si no pagas los impuestos, olvídate, no vas a ganar la prescripción. ¿Pero cómo voy a pagarlo si no soy propietario? Bueno, pues tienes que comportarte como si lo fueras, así que paga como si fueras propietario. Ay, ay, ay. Y pagar los servicios públicos y tal, ¿no? Todo como si fueras propietario. ¿Qué tal si los coposeedores que se comportan como propietarios no hacen, sin embargo, desembolsos patrimoniales en la misma dimensión? O sea, uno paga 70% del impuesto y el otro paga el 30%. Uno paga 70% de la luz y el otro paga el 30%. ¿Eso puede ocurrir? Que uno está más presente en el inmueble que el otro, porque en razón de la mayor inversión que uno despliega, está más presente que el otro. El otro usa 30% del tiempo, mientras que uno usa el 70% del tiempo. Ninguno de los dos es propietario. Perfectamente puede ocurrir entonces que si esta situación se completa y el plazo se cumple y los requisitos también, esto dará lugar a una copropiedad 70-30. Eso habría merecido un pronunciamiento, ¿no? Eso habría merecido un pronunciamiento. Pero claro, es más fácil decir que se da copropietarios nada más, ¿no? Y las copropiedades se presumen que son iguales, se presumen, pero pueden admitir prueba en contrario, según la ley. Muy bien, amigos. Entonces, vamos, no conozco yo que la tasa de reclamos por prescripción planteadas por un número plural de demandantes sea una tasa elevada. Por eso mismo digo, no creo que el asunto haya merecido un pleno. Permanentemente mi equipo, en mi despacho, analiza el devenir de los plenos en el sentido de cómo se les ha aplicado. En este caso, después del 2008, no hemos encontrado ninguna sentencia en la que se haya invocado el pleno. Puede que hayan habido algún caso que no he visto, que no o se nos ha pasado, a pesar de que hay una revisión diaria y especialmente la de los cuadernillos de la sentencia de la Corte Suprema. Puede que haya existido una sentencia ya después del 2008 en relación a la prescripción de coposeedores en las que se haya declarado, porque recuerden que en el caso concreto se rechazó, ¿no? Se rechazó. Puede, digo, que se haya declarado, pero no la hemos encontrado, por lo mismo que no se trata de una situación que se presente usualmente. Entonces, cuando el título de la invitación de esta exposición, que ya está terminada, dice la evolución de lo que ha sucedido con estos derechos a partir del segundo pleno, temo decirles que no hay
no hay mayor desarrollo ni fu ni fa, ni en favor ni en contra. El Pleno dice lo que tenía que ser y ya está. Por eso resalto yo aspectos que más bien saliéndonos del Pleno pudieron resultar interesantes. El fundamento de la prescripción, la posesión de menores de edad, la extensión de la posesión derivada del uso que uno de los padres hace en relación a los hijos o a otros familiares que ocupan con él, y ahora esto último que pongo en la mesa, sobre que la dimensión económica de la posesión entre coposeedores puede no ser la misma, y entonces podría dar lugar a propiedades ganadas por prescripción en porcentajes diferentes. Muchas gracias, amigos del GEDI, una vez más, así es que ya será hasta otra ocasión. Muy amable. Muchas gracias, doctor Martín Majorada, por su exposición. Quería consultarle si es que podemos realizar la ronda de preguntas. Sí, pero tengo unos minutos. Puedo responder algunas preguntas. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos la consulta. La pregunta al interno nos mencionan, en una demanda de prescripción de coposeedores, si en caso se declara fundada la demanda, asumirían un régimen de copropiedad. Sin embargo, ¿es posible que el juez decrete la parte alícuota de cada uno o se presume que es en partes iguales? Bueno, yo demandaría que la declaración comprenda ese aspecto también. Si yo fuera el abogado de los demandantes, haría esa incorporación en el petitorio. O sea, declárenos usted propietario por prescripción a razón de 50-50, porque podría no ser 50-50, ¿me explico? Ahora, claro, si no lo ha hecho el demandante, y el demandante dice, declárenos propietarios, creo que ahí va a haber un problema procesal, porque si bien es cierto, los dos están yendo juntos, ¿no? Puede que la prueba no converse con esa equivalencia, ¿no? Que la prueba no converse con esa equivalencia. ¿Qué tal si los recibos de luz y de agua están solo a nombre de uno de ellos? La prescripción no es una composición en la interna del poseedor. Y en el caso de la prescripción a favor de coposeedores, no es una definición en la interna de los coposeedores, porque esto es bien importante, porque fíjese usted, por ejemplo, ¿qué tal que uno de los coposeedores es el que paga todo? Todo está a su nombre, pero como es buena gente, o por alguna mañosería, que ahora podría explicar qué alcance tendría, le dice a su pata, vamos juntos a la prescripción. Y entonces piden que se declare a favor de los dos. Como aquel que tiene los documentos todos a su nombre le da la gana meter al otro porque él es buena gente, se podría decir, pues él está compartiendo. ¿Pero tú tienes tarjeta de video? Sí, él está renunciando a su inversión e incorporando a este amigo suyo, ¿no? Entonces se dirá, ese es asunto de ellos, es un asunto interno, que no obstante que uno de ellos ha pagado todo, los gastos de la posesión, quiere incorporar al otro. Pero no es así. La prescripción es una declaración que comprende a todo el mercado, porque podría ocurrir, por ejemplo, que el otro, que no aparece en los recibos, ¿no es cierto?, no ha sido intimado por el propietario, porque el propietario solo tiene en los ojos al que aparece pagando los impuestos, pagando los recibos. Entonces al otro no se le ha intimado. Entonces se le ha pasado desapercibido y ahora se le incorpora como coposeedor en la aspiración de convertirse en propietario. Entonces, la declaración de propiedad por prescripción a favor de coposeedores tiene que corresponder a la coposesión efectiva. Y esa composición efectiva tiene que traducirse, cuando se trata de porcentajes, que finalmente serán señalados por el juez, en cómo los documentos acreditan ese concurso y si este ha sido equivalente o no, para poder decir que es el 50. Entonces, número uno, resumiendo la pregunta que es muy interesante, hay que demandar la declaración del porcentaje. Y ese porcentaje debe coincidir con la documentación que da cuenta de los gastos y el sacrificio patrimonial que cada coposeedor ha realizado. Dos,
si no se ha demandado esa definición de porcentaje, yo creo que es un problema procesal, que podría declarar improcedente la demanda en cualquier momento, porque es una demanda incompleta. La norma del Código Civil que dice la copropiedad, dice, se presume que en la copropiedad son en partes iguales, se presume la copropiedad, no la coposesión en partes iguales, se presume la copropiedad. Y además es una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. Entonces, que yo diga, estando ya avanzado en el proceso, cuando se suscita la cuestión, porque, por ejemplo, si yo fuera el abogado del propietario que está perdiendo la propiedad, voy a lanzar esta idea de todas maneras. Voy a decir, si yo fuera declarado improcedente esa demanda. ¿Por qué? Porque ni siquiera dice en qué porcentaje debe ser declarada. Y entonces ese defecto debe acarrear la improcedencia de la demanda. Yo lo voy a decir. Entonces, los demandantes tendrían que defenderse frente a esa alegación, señalando, no, es que se presume que son iguales. Oiga, se presume la copropiedad, no se presume la coposesión, en partes iguales, quiero decir. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta que nos mencionas es Aime Mayumi. ¿Solo hablamos de interrupción de la posesión con el emplazamiento al poseedor o también puede haber interrupción cuando exista un proceso judicial y el juez ordena la invalidez del acto jurídico? No, hay un montón de causales de interrupción que además de las previstas en el 953 del Código Civil, que son las que están en el libro de reales, en el libro de prescripción y caducidad del Código Civil, y que no obstante referirse a la prescripción extintiva, no hay ninguna duda para la jurisprudencia y para las doctrinas nacionales que el 1996, que se refiere a 4 supuestos de interrupción, también se aplican ellos a la interrupción de la prescripción adquisitiva, ¿no? Esto es por la demanda, el requerimiento mediante la carta notarial por la cual se le pide la entrega del bien, etcétera. Perfecto, doctor. Como tercera y última pregunta de Jordi Bautista nos dice, buenas noches, doctor Mejorada. Si el bien a prescribir judicialmente incluye un inmueble en la calle X con numeración, ya bueno, ahí nos menciona, pero los números principales son otros, es de otro poseedor, nos menciona. ¿Es posible prescribir solo los anteriores, sabiendo que tiene zonas comunes con la del otro poseedor? No entiendo la pregunta. Sí, un poco confusa, sí. Bueno. Bien, doctor. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias, pues. Quedo atento al GEDI, como siempre. Sí, doctor, muchas gracias a todos los participantes. También les invitamos, doctor, todavía no se retire, a tomar la foto conmemorativa para esta sesión. Les invitamos a encender sus cámaras, por favor. Bueno, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Cuídese. Muchas gracias también al público. Y les esperamos en las siguientes sesiones que se desarrollarán el sábado 15. Y también en las próximas semanas. Muchas gracias a todos. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches.